por mientras se van sumando otras personas. Bueno, lo ideal es que cuando se conecten, inmediatamente pongan en silencio su micrófono para evitar el colapso auditivo. Les comento, voy a compartir pantalla. Les comento de forma, entonces, eh, bastante resumida cuál es el objetivo del día de hoy. La clase pasada, o nuestro encuentro virtual anterior, estuvimos trabajando sobre los totalitarismos. Me imagino que lo recuerdan. Y además de trabajar obviamente sobre los totalitarismos, de forma general estuvimos trabajando de forma específica cada uno de estos totalitarismos. Eh, También la vez pasada, o el encuentro pasado, les dije una actividad del texto que tenían que trabajar, donde se hablaba esencialmente del fascismo, que es uno de los totalitarismos, y hoy día vamos a hablar o a trabajar sobre otro totalitarismo, conocer un poquito más, que es el nazismo. De hecho, por eso es el objetivo de aprendizaje el día de hoy, reconocer los principios y formas de desarrollo del nazismo en Alemania. Ese es nuestro objetivo el día de hoy. Eh, Vamos a iniciar. Yo les voy a compartir también ahora el texto del estudiante. Vamos a hacer una lectura general. Así que necesito que estén atentos también porque para que no sea tan tedioso, la primera página le voy a ir pidiendo a algunos de ustedes que vayan leyendo, eh, ya sea por lo que va apareciendo en la pantalla o si lo tienen en sus manos, mejor aún. Y después de hacer esta lectura, que es una página, en la siguiente página hay algunas actividades y en ese momento yo los voy a dividir en grupos de trabajo, que son grupos al azar, donde van a tener unos 15 minutos aproximadamente para leer lo que aparece en esa página y responder las preguntas que aparecen mencionadas ahí, ¿ya? Pero esa es la estructura entonces de la clase del día de hoy. Voy a compartir la pantalla del texto del estudiante entonces. Le comento al Seba que me envió un mensaje que le diga al Tomás entonces que no hay problema, ya que ojalá después lo pueda descargar la clase nomás. ¿Ya? Ahí ya leí el mensaje. Vamos a compartir pantalla entonces del texto. Efectivamente son estas dos páginas que vamos a trabajar el día de hoy. Por mientras, la página 42 y 43 de su libro. Les voy a dar ahí un par de segunditos para que puedan buscarlo, si es que quieren tenerlo, si es que tienen el libro allí y lo puedan ir viendo tal vez de forma más cómoda. Pero esas son las páginas que vamos a trabajar el día de hoy, página 42 y 43, donde, como se mencionaba, vamos a hablar sobre el nazismo. Vamos a hacer la lectura de esta página entonces. Les voy a pedir ahora a algunos de ustedes que me vayan ayudando en la lectura. Después vamos a ver un pequeño video y después vamos a hacer el trabajo en grupo. Voy a pedirle entonces para iniciar la clase a Esteban Escobar. ¿Puedes reactivar tu micrófono, por favor? A ver, voy a colocarle yo que se reactive tu audio. Hola. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bien. Esteban, ¿estás viendo lo que estoy proyectando, cierto? Sí. Ya, entonces necesito que comiences con la lectura, por favor. Sí. El nazismo alemán. Con el fin de la Primera Guerra Mundial y la abdicación del emperador Guillermo, en Alemania se proclamó la República de Weimar. Esta tuvo que firmar el Tratado de Versalles, que dejó un fuerte sentimiento de humillación en los alemanes, ya que además de la caótica situación económica tras el conflicto, tuvieron que pagar indemnizaciones de guerra y se les pusieron condiciones que dificultaban su recuperación. Además, la situación en Alemania se agravó con la crisis de 1929. El desempleo creció, lo que empobreció a las clases medias y populares. Este contexto fue aprovechado por el nazismo, que prometía a los alemanes la recuperación del orgullo y prosperidad económica. Ya, muchas gracias Esteban.
puedes silenciar nomás tu micrófono. Voy a pedirle a Clemente, por favor reactiva tu audio y continúa con la siguiente parte de la lectura. Ahí le coloqué reactivar. Hola. Hola Clemente, continúa con la lectura, por favor. El desarrollo del nazismo. En 1921, Adolf Hitler, un ex cabo del ejército alemán, asumió el liderazgo del Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores o Partido Nazi. En 1923, los nazis organizaron un fracasado golpe de Estado y varios de sus líderes fueron encarcelados. Ahí Hitler les escribió Mein Kampf, mucha lucha. Oh, mi lucha. Libro que se desarrolló las ideas centrales del nazismo. Luego de los efectos de la crisis de 1929, los nazis aumentaron sus representantes en el Parlamento alemán, hasta que el presidente ofreció a Hitler, hasta que el presidente, presionado por los sectores más conservadores del país, ofreció a Hitler el cargo del canciller o jefe de gobierno en 1933. Una vez al poder y con una mayoría nazi para controlar el poder, el canciller. A ver, ahí quedaste una vez en el poder y con una mayoría nazi. Sí. Ya, continúa ahí. En el Parlamento, Hitler puso en práctica mecanismos para controlar el poder político y la sociedad, formándose así el Estado totalitario nazi. Ya, muchas gracias, Clemente. Y para terminar con esta parte de la página, le voy a pedir a Fernanda Alvarado, le coloqué ahí reactivar el audio, que hagas la otra parte de la lectura entonces. Fernanda, ¿estás por ahí? Sí. Ya, lo siguiente, por favor. Dice, las características de la ideología nazi. Los elementos principales de la ideología nazi fueron los siguientes. Estado totalitario. La crítica a las instituciones democráticas en favor de un Estado dictatorial, encarnado en un líder absoluto. El Führer, no sé, que significa conductor o líder en alemán. Política nacionalista y expansionista. Se desarrollaron el belicismo y el expansionismo territorial, que conducía a la defensa del Lebensraum, espacio vital de los alemanes, y el anticomunismo. Adoctrinamiento y propaganda. Defendía el racismo y la idea de su superioridad étnica de la raza aria, que debía imponerse sobre las demás. Por ello consideraba necesario hacer una limpieza racial, cuyas víctimas fueron principalmente judíos y gitanos. Ya, muchas gracias, Fernanda. Bueno, para hacer un breve resumen entonces de lo que acaban de leer sus compañeros y que ustedes también estaban siguiendo, algunas cosas que comentábamos ya en el encuentro pasado, algunas características que tienen en común estos totalitarismos, y algunas diferencias. Por un lado, por ejemplo, se menciona en estas páginas cómo fue la llegada del nazismo al poder en Alemania. Y ahí es muy interesante recordar y mencionar una vez más que, al menos en un inicio, no fue de una forma violenta, sino que más bien después de la llegada del nazismo al poder, sí se transformó en una ideología totalitaria. Otro de los puntos importantes que se menciona es, por ejemplo, esto de que es un Estado totalitario, donde hay un gran líder, como mencionábamos en estos tres grandes totalitarismos, que en este caso en Alemania se le conoce como el Führer. Ya viene y ahí sale mencionado lo que esto significa. También se menciona la importancia que tenía para el nazismo como ideología el expandirse hacia otros lugares, y esencialmente por lo que denominaban ellos el espacio vital, que significaba que necesitaban ir a otros territorios porque de esa forma iban a poder
encontrar las materias primas para, por ejemplo, poder desarrollar su industria bélica y militar. Y también se menciona lo del adoctrinamiento y propaganda, que es lo que está relacionado y que aparece aquí mismo en esta página. Estoy subiendo, aquí solamente lo voy a mencionar yo, donde dice recursos 34-35, dice Hitler formó una fuerza de combate paramilitar, que son conocidas como las SA, y una guardia personal de élite, que se conoce o se conocía en su momento como las SS. Son como dos tipos de policías o de grupos que tienen que ver con policías o del mundo militar. Y además de eso se crearon las juventudes hitlerianas, que ya se imaginarán ustedes por qué lleva ese nombre. Básicamente todas estas instituciones adoptaron emblemas y símbolos fascistas, como el saludo romano, la esvástica, que es un símbolo típico del nazismo, así como la costumbre de organizar grandes concentraciones. Yo también les había dejado el encuentro virtual pasado como sugerencia que busquen discursos, por ejemplo, de Hitler o de Mussolini, donde se podía apreciar esto. La propaganda nazi utilizó los medios de comunicación, ya importantes desde esta época, por supuesto, y la cultura para difundir los valores patrióticos y racistas, y fomentar el culto al Führer, tal como se muestra en estos afiches. Ahí se puede apreciar esta imagen de un niño mirando hacia el horizonte, ¿cierto? Y Hitler de fondo, que ya hacíamos el análisis la clase pasada. Y acá abajo también, Liga de Jóvenes Mujeres Alemanas en las Juventudes Hitlerianas. Bien, entonces el afiche, la propaganda, fue un medio muy, muy utilizado en la Alemania nazi. Estamos hablando previo o antes de la Segunda Guerra Mundial. Antes de explicar la actividad, les voy a mostrar un breve video, son 3 minutos aproximadamente, para que podamos ver un poquito más explicado esto del nazismo, y después retomamos con el inicio de la actividad, y allí la Miss Lucía nos va a ayudar. Voy a compartir pantalla entonces del video. Denme un segundo. Denme un segundito y ya estoy casi. Ya, ahí se envió entonces al video. No debería verse lagueado porque está descargado y no está siendo emitido, digamos, al instante. Así que presten atención, por favor. Hace 75 años, en un día como hoy, el Frente Europeo de la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, cuando la Alemania nazi era derrotada por las fuerzas aliadas. Años antes, el partido nazi había tomado el poder en la Alemania. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler era nombrado canciller. Comenzaba así su reino de terror, signado por hechos como la Noche de los Cuchillos Largos, un año y medio después, cuando el 30 de junio y en noches sucesivas, varios adversarios políticos eran asesinados o encarcelados para eliminar toda resistencia que pudiese tener el régimen nazi. El partido nazi, ya dueño de todo el poder y con su ideología totalitaria y militarista, comenzó la Segunda Guerra Mundial al invadir el 1 de septiembre de 1939 la indefensa Polonia. 17 días después, la Rusia comunista hacía lo propio por Oriente, fruto de un pacto entre ambos regímenes totalitarios. Así comenzaba la Segunda Guerra Mundial. En junio de 1941 comenzaría la mayor operación militar de la historia, la Operación Barbarroja, la invasión alemana a la enorme Unión Soviética.
Este despliegue militar de millones y millones de hombres peleando contra otros millones fue el máximo teatro de guerra conocido por la humanidad hasta ese momento, o hasta hoy en día, aunque luego vendría la operación de desembarco más grande de la historia, el desembarco en Normandía, la operación Overlord, cuando los aliados pusieron su pie en la Europa occidental, en Francia específicamente, llevando con ello la guerra hasta los límites mismos de la Alemania nazi, forzando su rendición un 8 de mayo de 1945. El día anterior, el 7 de mayo, se había firmado un armisticio y el cese definitivo y la rendición de las fuerzas alemanas ante los aliados de Occidente. Los soviéticos, que no habían estado en esa reunión, se quejaron y exigieron una nueva firma. Esto ocurrió el 9 de mayo. Por eso el 8 de mayo Occidente recuerda el fin de la guerra mundial en Europa, mientras que los rusos lo hacen el 9 de mayo mañana. Entre el 8 de mayo, reconocido como el fin de la guerra en Europa por los occidentales, y el 9 de mayo por los rusos, estamos en estas fechas ante la caída definitiva de uno de los regímenes más violentos y terribles que la humanidad haya conocido. Bien, me imagino que pudieron observar claramente el video, porque nadie me dijo lo contrario. Allí se explicaba un poquito entonces lo mismo que estábamos comentando anteriormente, cómo fue el inicio, y además se adelantan en el sentido de mostrar partes ya de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que es el tema que vamos a ver en nuestros siguientes encuentros virtuales. Voy a nuevamente compartir pantalla y vamos a volver a nuestro texto del estudiante. Les pido que ahora nos centremos en la página 43. Miren, en la página 43 ustedes pueden ver en este instante donde dice recurso 36 y 37, y además está el recurso 38, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, antes de dividirlos en grupos, les voy a decir qué es lo que deben hacer justamente en sus grupos que les toque. Bueno, dicen parejas, obviamente aquí sabemos que se va a trabajar en grupo. Analicen los recursos 34 y 35, que es los recursos de las imágenes que están acá arriba. Entonces, analicen los recursos 34 y 35, respondan. ¿Por qué la propaganda nazi se centraba en los jóvenes? ¿Cuáles son los símbolos de una democracia? ¿Qué diferencias y qué semejanza tiene el nazismo alemán con una democracia? Tienen que responder esas preguntas entonces, principalmente basado en las imágenes o en los recursos, pero también pueden obviamente agregar de lo que ya han ido aprendiendo. Después, número 2, según lo expuesto en los recursos 36 y 37, que son los que aparecen en esta página, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué objetivos tenían este tipo de ilustraciones? Estas imágenes o ilustraciones que aparecen en esta página. ¿Qué creen que significa el título del libro La Zeta Venenosa? Que ahí ustedes al analizar el recurso se van a dar cuenta. Y finalmente, ¿por qué estas fuentes representan una violación a los derechos fundamentales de las personas? Entonces es número 1 y número 2, A y B. Esas son es lo que ustedes deben trabajar en este instante en grupos. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Bueno, yo, como les acabo de comentar, los voy a dividir en grupos. Voy a ver de cuántas personas, yo creo que 5 personas aproximadamente. Y ustedes allí se organizan en su grupo, tal vez uno puede ser el que vaya leyendo, uno o dos también son los encargados de después entregar sus opiniones y sus conclusiones respecto a la actividad, y allí la Miss Lucía va a ir escogiendo a quiénes son los que participan. Bien, ¿alguna duda o pregunta? Si alguien tiene dudas, puede escribirme en este instante en el chat, o si no, puede colocar la opción ahí de levantar la mano. Bien, al parecer no. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo los voy a dividir en grupos y yo voy a ir pasando en diferentes grupos cada cierto instante. Bien, vamos entonces a la creación del...
Denme un segundo porque voy a crearlo automáticamente. Lo había puesto manualmente. Ahora sí, ahí ya se crearon entonces de forma aleatoria los distintos grupos de trabajo. Ya tienen claro lo que deben realizar, así que pueden comenzar a trabajar. Son 4 para las 4 minutos faltan para las 4. Y llevamos 25 minutos de reunión, eso quiere decir que nos quedan como 15 minutos. Vamos a trabajar los 15 minutos entonces, aproximadamente, tienen para trabajar, y después tal vez hagamos una nueva sesión para hacer la parte o el cierre de nuestra clase. Así que pueden comenzar a trabajar nomás, chicos. Ahí ya deben unirse a sus sesiones. Y en este caso, a ver, aquí me quedé en un grupo con Sebastián y con Ignacio. Ignacio, a ver, creo que Ignacio, Ignacio, ahí tienes que darle entrar o unirte al grupo que te correspondió, por favor, porque ya estás designado en un grupo. Ignacio, ¿estás por ahí? Ignacio, ¿estás por ahí? Ya. Voy a ingresar entonces a otros grupos por mientras. ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Entendieron lo que hay que Estamos hacer? bien. ¿Entendieron lo que hay que hacer, cierto? Bueno, el problema es que yo no tengo mi libro porque estoy alojando de un familiar y traje cuadernos nomás. ¿Pero alguien del grupo tiene su libro? No, Pero descárguenlo de forma digital, por último, chiquillos. Si yo Digital. Sí, está digital. Si colocas texto de historia segundo medio, ahí te va a enviar a una página para descargarlo. Vale. Juan lo tiene. la descarga tenía 3 virus troyanos. Ya. Bien, entonces, como les dije, después se va a escoger a un representante o a algunos de ustedes para que vayan respondiendo, obviamente, las preguntas que les correspondió. Si una persona lo tiene, por último, que esa persona haga la lectura de los recursos, y además, chicos, tienen la opción de buscarlo, como les dije, por internet, si es que no lo tienen físico. ¿Bien? Yo, profe. Ok, me cambio de grupo entonces. Bueno, profe. 6:37. Hola, profe. Hola chicos, solamente Hola, pasaba a ver si entendieron lo que hay que hacer, están trabajando bien. ¿Qué preguntas Mister. era, mister? Sí, Era- eso. Era la 1, o sea, en la 1 hay como 3 preguntas, si se pueden dar cuenta. Y en la 2, la letra A y B. Ok. ¿Ya? Así que Ya. veo que están trabajando bien, así que los dejo trabajar nomás. Quiero un 7, profe. Nada.
Que Chicos, estoy en el grupo de Cristóbal, Isis, Benjamín. ¿Alguno puede reactivar su micrófono, por favor? Seba dice, hola, profe. ¿Pueden reactivar sus micrófonos, chiquillos? No sé cómo están trabajando. He pasado ya en otros grupos y veo que están trabajando bien. Esteban, creo que tú tienes tu micrófono activado. ¿Se organizaron como grupo para trabajar? No, Ya, ¿y cuál es el problema? no sé. Cristóbal, Isis, veo que también están en el grupo. Necesito que activen sus audios y que se pongan de acuerdo para trabajar, chicos. Ya se les dio la actividad, es el texto. Si no tienen el texto, pueden verlo digitalmente o descargarlo digitalmente. A ver, Cristóbal me dice que su micrófono está malo. Sebastián me dice no puedo activar el audio. Ya, Cristóbal me dice que tiene descargado no sé si tiene descargado qué cosa, el libro, pero necesito que se pongan de acuerdo. Uno, que por lo menos haga la lectura de los recursos. Esteban, tal vez tú que tienes tu micrófono, no sé, creo que también tienes la opción de compartir pantalla, no sé si estás en tu celular o computador. Vi que en otros grupos ya habían compartido pantalla del mismo libro para que los demás lo puedan ver. Ah, sí. Yo ¿Ya? no tengo el libro, sí. Lo tendría que descargar. Bueno, O si no, es que igual te vas a demorar mucho. Por último, léeles el recurso a tus compañeros y vayan conversando por chat, por último, para, ahí para que compartí puedan, pantalla. para que puedan avanzar. ¿Ya? Ahí ves que lo compartiste, ¿viste? ¿Ya? Entonces, te dejo a ti como líder del grupo, ¿ya? Pero tus compañeros igual que aporten, si no después vamos a conversar. Bueno, Ya, gracias. Me cambio entonces. Hola chicos, chicas, Hola. veo que están Sí, trabajando, compartieron la pantalla. sí, yo acabo de compartir la pantalla porque nadie tenía el libro. Ya, Yo tampoco, así que lo descargué. ya, excelente. Pero ¿saben lo que hay que hacer, cierto? ¿Entendieron lo que hay que hacer? Es responder las La preguntas, actividad, sí, es responder las preguntas que les dejé marcadas o que les dije que se hacían. ya. Ya, entonces lean el recurso y después vamos a hacer el análisis a las respuestas. ¿Ya? Ya. Profe, Díganme. tenemos una duda. ¿Es una pregunta por grupo o son todas? No, o sea, es la 1 y la 2. Es la 1 y la 2. Y Ah, ok. sí, todos los grupos tienen que responder 1 y 2. Ya. Exacto, hasta ahí donde marcaron. Ah, ya, profe. ¿Ya? Vale, Ok, gracias. Ya, Chao. profe. chao. Chao. Todos se hacen los picantes hasta que chincho. Hola, Mister. Hola, chicos. Hola. ¿Algunos se organizaron para trabajar? ¿Alguien está leyendo el texto? No. Ya pues chicos, si, a ver, tienen la posibilidad de descargar el texto, por ejemplo, varios compañeros, cualquiera de los que está aquí, Rubén, Paloma, Erwin, Clemente, tienen la posibilidad de compartir pantalla en este grupo y de mostrar el texto. Si es que no lo tienen de forma física, y si ya por último ninguno lo tiene, o sea, alguno lo debe tener de forma física, y por último que esa persona le lea el resto del recurso. Pero no pueden, ya llevamos como 5 o 6 minutos en estos grupos, entonces tienen que organizarse. Clemente, por ejemplo, delante leyó el texto, no sé si lo leyó desde, él lo tenía,
o lo leyó por lo que yo estaba proyectando en la pantalla. Clemente, no sé si puedes activar tu micrófono para... Estábamos leyendo para después compartir nuestras respuestas y hacer una sola. Entonces sí estaban haciendo, sí estaban trabajando. Eso es lo que le había preguntado. Sí, sí, teníamos la primera, estábamos respondiendo. Ya. Entonces sigan trabajando nomás, chiquillos. Eso es lo que a mí me importa. ¿Ya? Ya. Ya, ok. Me cambio de grupo. Chao. Chao. Vamos. Venenosa. Hacia ¿Qué bajito en el significará texto. entonces? Ya, ¿y qué cree entonces que significa en este caso el título? Z. Todos los niños entonces humanos para lo llaman contra los judíos y cuando uno puede fácilmente reconocer La Z venenosa. Yo me imagino que no debe ser algo muy, como muy bueno, yo creo. La Z venenosa. No sé, el texto es como discriminando a los judíos porque como que lo hacen ver diferente a los alemanes. Dicen que su mirada es penetrante, que su nariz se distingue por los alemanes porque es como un 6, ¿Ya? que sus labios son carnosos. Ya. Y no sé O qué sea, tiene que ver el título. El mister está grabando. Sí, pero esto no se graba, po, ¿o no? Salió arribita. Grabando. No, Dow. No, dije la N-word, no. Funao. ¿Ya lo pero pusiste? esto... Bien. Chaval, no se escribe. ¿Quién escribe? Bueno. ¿Qué hacemos? O sea... Espérate, estoy leyendo. Dale. Si no me cambiáis la imagen, igual piola. Es que quiero tratar de pasar este link, lo de acá, po, eso por fin. Vale. Pero no me deja copiarlo, por eso. ¿Y con el profe? Ya, en una... Eso se caíste, por favor. Juan, cállate, hermano. Juan, cállate. Juan, cállate. Juan, cállate. Cállate. Juan, cállate. Juan, de verdad, cállate. Aquí no se puede buscar página. No. Momento cristiano. Ah, no sé si se puede. Puta, pasar a levantar la mano. Entonces me perdí, ¿qué página? Ah, no, sí, está aquí. Ya, ahí está el texto y aquí están las preguntas. Perfecto. Sí, ahí está. Ya. Bueno, dice que la propaganda nazi se centraba en los jóvenes, cuáles son los símbolos de una democracia, en diferencia semejanza que tiene el nazismo con la democracia.